Un saludo para todos que nos están escuchando. Nosotros somos el colectivo de investigación cultural El Fantasma de la ciudad de Concepción en Chile y hoy realizaremos una presentación acerca de escritores perdidos de la ciencia ficción chilena como un hallazgo investigativo. Hemos titulado nuestra presentación La toga púrpura, autores perdidos de la edad de oro de la ciencia ficción chilena. Comenzamos entonces. Bueno, para comenzar entonces vamos a explicar brevemente el contexto histórico-cultural de Chile y Concepción en la época que nos parece singular para presentar a todos estos autores, porque van a haber algunos fenómenos o eventos que van a ser significativos sobre todo para la cultura de la literatura. El periodo en el cual nosotros nos circunscribimos es el llamado periodo de la Edad de Oro de la ciencia ficción chilena, que corresponde a los años 1959 a 1973, esto en Chile. Nosotros vamos a puntualizar en la edad de oro de la ciencia ficción chilena, específicamente con el contexto penquista, que es el gentilicio que se usa para los habitantes de la ciudad de Concepción. Durante los años 60, década del 60 del siglo XX, específicamente nosotros consideramos que comienza el año 58 hasta 1968, se producen varios eventos importantes para la literatura chilena y americana en general, como el primer encuentro de escritores chilenos que fue organizado por Gonzalo Rojas en la Universidad de Concepción. En este encuentro participaron mayoría específicamente escritores de la generación del 39 en Chile que se volvieron a juntar, teorizaron y presentaron obviamente creaciones también. En esta fotografía vemos, por ejemplo, a Braulio Arenas, Alfredo Lefebvre, Cristiano Uneus, Gonzalo Rojas, Manuel Rojas y Fernando Alegría, quien está exponiendo de pie. Luego de este primer encuentro de escritores, paralelamente se realizó un taller de escritores donde quienes aparecen ahí en las fotos, y al medio está el profesor Fernando Alegría, junto con a la derecha el rector de la universidad, David Stinkin. Ellos se reunían, obviamente, ¿cierto? Y producían obra durante varios días aquí en la ciudad de Concepción. Aquí vemos algunos escritores que después fueron de mucho renombre, como por ejemplo Jorge Tellier, Braulio Arenas, Enrique Lin, también participó, por ejemplo, Raúl Ruiz en estos talleres. Entonces, tenemos los encuentros de escritores, tenemos también los talleres de escritores, y también vamos a tener ahora la ampliación de los encuentros de escritores a encuentros americanos y latinoamericanos. Esto precisamente se va a dar en el año 62, donde va a ser el encuentro de escritores latinoamericanos, y en el año 60, donde vamos a encontrar los escritores americanos. Entonces aquí alcanzamos a ver algunas figuras que eran invitadas, algunos vinieron, otros no alcanzaron, como por ejemplo Carlos Fuentes, que sí vino, y Octavio Paz, que no pudo venir, pero sí vinieron, por ejemplo, de Brasil, Carolina María de Jesús, de Chile estuvo Marta Brunet, ¿cierto? Desde Uruguay vimos a Mario Benedetti, por ejemplo. Aquí en el 1960 hay una fotografía bien ya conocida y mitificada de este encuentro, porque así creo que está culturalmente. Y tenemos ahí al poeta Allen Ginsberg de Estados Unidos, ¿cierto? Visitando Concepción junto con Gonzalo Rojas y con Mario Benedetti, todos en un mismo plano de fotografía. En estos días, Concepción es descrita por los estudiantes que asisten a las escuelas de verano como la Atenas de América. Los estudiantes extranjeros entonces la califican así y dicen que viven un clima cultural excepcional que se está gestando en este lugar. Como último fenómeno vamos a agregar el concurso de cuentos de Diario El Sur, que duró 8 versiones entre el año 1959 a 1969 y que convocó a cientos de escritores de Chile, de otros países, pero fundamentalmente de Chile, a expresarse a través del cuento. El concurso se volvió muy prestigioso y nuevamente volvemos a encontrar a las figuras de Gonzalo Rojas, Alfredo Lefebvre, Juan Lobluck, junto al periodista de la Universidad del Diario El Sur, Víctor Solar Manzano. Ellos son los creadores de este concurso de cuentos. En los concursos de cuentos hay afiches para los llamados, por ejemplo, y también se va a dar el fenómeno de la publicación de los cuentos ganadores, menciones honrosas y otros más, que nosotros hemos compilado en 3 volúmenes de libro con estudios preliminares, con ensayos. El primero se llama Pretextos de Cuentos Penquistas del Sur. El segundo volumen es Anónimos Márgenes de la Escritura. El tercer volumen lo muestro enseguida, pero aquí voy a mostrar en esta visualidad
eh, cómo se dividen, por ejemplo, los escritores a grandes rasgos asociados a su estilo literario. Por ejemplo, en el volumen uno, Pretextos de cuentos penquistas, encontramos los géneros fantasía, criollismo, ciencia ficción y realismo. Lo que nos va a interesar a nosotros, que es la ciencia ficción, vamos a encontrar a dos autores: el clásico padre de la ciencia ficción chilena, Hugo Correa, y algo muy novedoso que va a ser un ensayo de Alfredo Lefebvre. En el segundo volumen, ya solamente en ciencia ficción, aparecen tres autores que son cuentistas. Uno es Reginaldo Díaz Bachelor, del cual vamos a profundizar enseguida, Osvaldo Moreno Pérez y Edgardo Díaz Olivares. El tercer volumen de nuestra selección de cuentos se titula Concepción de Cuentos, la cohorte penquista de los 60. Mi nombre es Marcela Alexandre y les voy a presentar semblanza de los autores con los que hemos escogido para trabajar en esta ocasión. El primero de ellos es Hugo Correa, nacido en 1926 y muerto el año 2008. Fue un periodista y un escritor y sobre todo reconocido por su literatura de ciencia ficción. Se conoce como uno de los más destacados que ha expuesto en nuestro país y además fue culto de los británicos, ¿cierto? H. G. Wells y del estadounidense Ray Bradbury. Dentro de su escrito, ¿cierto? Dentro de los temas que él trata, se destaca los extraterrestres, las inteligencias, en este caso malévolas, que vamos a destacar dentro de los cuentos que nosotros hemos escogido en esta selección del concurso. Y sobre todo, ¿cierto? El reconocimiento internacional que va a lograr en el género y que hoy día, ¿cierto? Nosotros lo podemos encontrar en la memoria chilena del libro. A continuación se muestra una imagen de diario, del diario El Sur, donde se destaca, ¿cierto?, con el titular la promoción del tercer taller de escritores de la Escuela de Educación, en el contexto, ¿cierto?, que había comentado Cristian sobre este impulso que se va a dar durante esta década en estos talleres que van a contribuir a la escritura, ¿cierto?, y a la creación y específicamente a la ciencia ficción. El siguiente. El segundo autor que nosotros escogimos para trabajar es Osvaldo Moreno Pérez. Ahí tenemos una imagen de él cuando es premiado, ¿cierto?, en el concurso nacional de cuentos del diario El Sur. Siguiente. Es conocido, ¿cierto?, como un escritor penquista que expresó su escritura a través del cuento y específicamente, ¿cierto?, el cuento de la ciencia ficción. Obtuvo el primer premio del concurso nacional de cuento el año 59 con un cuento muy conocido que se llama El Sistema y que después va a ser compilado en el año 61 en un texto que se llama Aquellos. De ahí, ¿cierto? En este texto, ¿cierto? Se trabaja tanto la ciencia ficción como la fantasía y nosotros, ¿cierto? Lo vamos a reconocer sobre todo por la importancia y la influencia que él va a tener en su escritura a través de Frank Kafka. Fue un funcionario administrativo de acá de una empresa siderúrgica de la región, Huachipato, de una ciudad cercana a Concepción, que es Talcahuano. Ahí está la portada del libro Aquellos, donde se hace esta compilación y donde se encuentra el cuento El Sistema. El tercer autor es Reginaldo Díaz Bachelor. Bueno, Reginaldo para nosotros va a ser muy interesante porque va a ser un escritor que solamente vamos a encontrar dos cuentos publicados en el contexto del concurso de diario, La Toga Púrpura, nombre de nuestra presentación, el año 1965, y Archibaldo en 1963. Este escritor perteneció a una de las familias más influyentes de la región, sobre todo, ¿cierto?, en una empresa de manufactura de loza que fue importante a nivel internacional. Y desde ahí, ¿cierto?, él va a generar este afán por la escritura que lo pensamos, ¿cierto?, lo más probable haya sido por su influencia inglesa y por la lectura realizada, ¿cierto?, en la época donde la ciencia ficción estaba, ¿cierto?, encontrándose en su mayor apogeo. De ahí, ¿cierto?, va a atender al diseño
eléctrico y de ahí, ¿cierto? La toga púrpura, el valor que tiene, ¿cierto? Para mostrarnos una maquinaria y un ensamblaje y sobre todo una discusión de ciencia ficción, filosófica, política, si lo queremos clasificar. El cuarto autor es Edgardo Díaz Cifuentes, el menos conocido de todos. En él, ¿cierto? Podemos encontrar una publicación muy interesante, El habitante de la proteína, que lo van a comentar, y estamos en la búsqueda de información sobre él, indagando, ya que es el menos nombrado, solamente lo encontramos en el Diario Sur, en el contexto de los concursos, pero que lo podemos clasificar, ¿cierto?, dentro de esta gran gama de escritura que nosotros queremos indagar. Sí. Yo soy Pablo Martínez y voy a exponer acerca de los autores que ya fueron mostrados a ustedes para elaborar una pequeña clasificación acerca de ellos. Esta clasificación nosotros la hemos logrado básicamente extrayendo múltiples nomenclaturas que existen en textos muy sabidos, muy clásicos, muy masivos, como el del profesor el Fernando Ángel Moreno de España, algunos textos que son muy importantes para nosotros los chilenos, como es Luis Weisman, e incluso recurriendo a algunas clasificaciones hechas por los más importantes íconos del género a nivel mundial, como Philip Dick. De todas ellas, tomamos una parte que nos sirvió para poder de alguna manera clasificar los propios cuentos que nosotros hemos encontrado a lo largo de estos 8 concursos nacionales organizados por el Diario del Sur. El primero, y que lo destacamos de inmediato porque es el nombre de nuestra presentación, es La toga púrpura de don Reginaldo Díaz Bachelor. También hay que decir que este cuento obtiene una segunda mención honrosa en el quinto concurso realizado el año 63. Este cuento nosotros hemos encontrado por la, digamos, por la amplia gama de posibilidades que ofrece, está enmarcado en historias de simulación, de realidad virtual, que todavía siguen tan presentes hoy en día, como la Matrix, por ejemplo, o como en el cómics con la aparición de Rick and Morty y capítulos que están dedicados específicamente a esta temática. Trata de eso, trata de la realidad virtual, trata de la política, trata de un futuro de la ciudad de Concepción de muchos cientos de años hacia adelante y que sin embargo la sociedad se debate en un clima agobiante, agobiante por la presencia del Estado, por las exigencias de los ciudadanos y por la inconformidad de no ser feliz. Este cuento nosotros, que ha dado, digamos, nos ha dado más amplitud, la hemos clasificado como una distopía política porque explora sociedades futuras que han caído en un estado de decadencia o de control autoritario. También hemos encontrado que este cuento tiene sentido con el cyberpunk, porque ambienta y se ambienta en un futuro distópico en que la fusión tecnológica avanzada y el entorno urbano decadente forman un todo, se han unido, se han acoplado en un todo. Los temas comunes de estos textos incluyen la cibernética, la realidad virtual y la lucha o entre megacorporaciones o hackers, que es, que son todos los elementos que tiene este interesante cuento de ciencia ficción. Y también de ciencia ficción social, porque examina aspectos sociológicos y culturales del futuro, a menudo explorando cómo la tecnología está afectando a la sociedad. Aquí estamos, lo mencionamos, simplemente para decir que una persona más importante escritor de ciencia ficción chileno, pero que sin embargo este cuento que es conocido y es destacado, él lo presenta por primera vez a este concurso. De hecho, logra una mención honrosa y es, como se presenta en el concurso, obligatoriamente inédito. Es la primera vez que se presenta a este gran autor chileno, que se clasifica comúnmente en el Space Opera, que se caracteriza por aventuras épicas en el espacio, con énfasis en la acción, los personajes heroicos y los conflictos a gran escala, como es este cuento que sucede en una fuerza armada terrestre que está ocupando el planeta Marte. El siguiente, por favor. Tenemos también uno que ha sido retirado, de Osvaldo Moreno Pérez, que es el sistema, que
lo hemos catalogado en ciencia ficción social porque examina aspectos sociológicos y culturales del futuro, a menudo explorando cómo la tecnología afecta a la sociedad. En este caso es una doble afección. Por un lado la tecnología que aprisiona y por otro lado los medicamentos que permiten que el ser humano sea tolerante con esa tecnología que lo agobia. Es un cuento muy importante. El siguiente. Luego también de Osvaldo Moreno Pérez, tenemos este cuento que es El astronauta, que es un cuento existencial, como diría el mismo Philip Dick, de lo que se considera una ciencia ficción blanda o filosófica, porque permite un mayor margen de libertad y la especulación científica, y a menudo incluye elementos más fantásticos y menos basados en la realidad científica. Sobre todo en este cuento que trata de un astronauta que solamente tiene un destino, pero no tiene un regreso, porque su travesía terminará con su vida. Y en ese término, él se hace las preguntas existenciales de siempre. Él sigue también de don Reginaldo Díaz Bachelor, que ya comentamos La toga púrpura, este cuento que también cabe en la misma clasificación anterior, en ciencia ficción blanda o filosófica, según Philip Dick, porque se trata del encuentro del personaje que está en el diván, que es Archibaldo, con un extraterrestre que viene del planeta Venus, a enterarse cómo es la vida común y corriente de una persona de la mediana, del medio de la sociedad, como sería en este caso Archibaldo, y sobre todo para enterarse de los avances en la energía nuclear. Por su reflexión en el diván, es un cuento que viene como anillo al dedo a esa definición filosófica de la que habla Philip Dick. El siguiente y último, del desconocido don Edgardo Díaz Olivares, del cual sabemos su nombre y que escribió este cuento y se presentó al último concurso de cuentos, que es de ciencia ficción especulativa, porque se centra en la especulación sobre posibles desarrollos futuros, explorando cómo la tecnología podría cambiar la sociedad, la humanidad y el mundo. Un interesante cuento donde se fusiona la física, la biología, la química para generar un androide y una nave que pueden existir para siempre y pueden recorrer el espacio para siempre trayendo información y la traen de vuelta. Y eso es lo importante, lo que van a informar cuando llegan de vuelta de ese viaje infinito. Bueno, estos han sido los autores que hemos querido presentar. Lo importante es destacar que son de ciencia ficción, que están en este contexto del cual hemos hablado y que no estaban clasificados y que desde nuestra perspectiva investigativa son agregar una hoja, una flor a toda la sistemática que existe en torno a la ciencia ficción y sus principales integrantes y obras. Muchas gracias.